Tú le dile, nuestras vidas están en las manos de Yahweh y en Él tú y yo ponemos nuestra confianza y nuestra seguridad. Y es importante que tú y yo aprendamos a tener una relación con Él, porque si tú y yo no aprendemos a tener una relación con Él, una intimidad con el Padre, y no aprendemos a tener esa relación con Él, el tener una relación con Él es el resultado de poner la confianza en alguien. Uno no puede poner la confianza en alguien más, o tú no puedes poner tu confianza en nadie más, en alguien que tú no conoces. ¿Cuántos entendemos eso? Es difícil que tú puedas confiar en alguien o en una persona que tú no conoces. Y la confianza viene por el resultado de una intimidad o de una confianza con alguien más, y ese resultado y esa intimidad que uno puede establecer con el Padre, esa relación de intimidad que uno puede relacionar con Yeshua, de poder tener, de orar, de tener una relación, una intimidad diariamente, eso nos hace poder poner nuestra confianza en aquel que puede hacer todas las cosas. ¿Cuánto lo entendemos? Pero es difícil cuando tú y yo no aprendemos o no podemos poner nuestra confianza o depositar nuestra confianza en alguien más, y eso únicamente viene a base de la intimidad y de la relación que tú y yo tengamos ¿con quién? Con el Padre. Por eso, si algo que yo te puedo animar o exhortar desde este lugar es que tú y yo podamos tener una relación o una comunión con el Padre todos los días, diariamente. De que en nuestras mañanas, todas las mañanas que tú y yo nos levantemos, cada noche cuando tú y yo nos acostemos, bendigamos nuestras casas, bendigamos nuestros hijos, bendigamos nuestras familias, porque nuestras vidas están en las manos de Yahweh. ¿Cuántos decimos amén a ello? Diariamente, todos los días, es algo que tú y yo debemos de fomentar y cuidar, porque ciertamente eso es alguien por lo que toda persona o ser humano, sea cual sea la situación, sea la situación actual, sea situación en días venideros, o sea situaciones que hayan sucedido en el pasado, no importa cuál sea la circunstancia o el momento en el que tú y yo estemos pasando, pero tarde o temprano, en algún momento de nuestras vidas, tarde o temprano, si nunca lo has pasado, o si ya pasaste por ahí, tú y yo sabemos que tarde o temprano habrá un momento en nuestras vidas donde tú y yo vamos a tener que levantar un clamor a Él que todo lo puede. Y el único que puede tener la solución a todas las cosas es Él. Y es poner nuestra confianza en primer lugar en las manos del Padre. Porque en cualquier momento, sea cual sea la circunstancia, sea cual sea el momento, tarde o temprano, toda persona vamos a pasar por ahí en el que algún día de nuestras vidas vamos a tener que levantar nuestra voz y nuestro clamor a Él. Y por eso lo importante de tener una relación de una confianza de intimidad con el Padre es el resultado de podernos acercar a Él, de tener una vida de intimidad, de relación con el Padre. Sabes, no quiero predicar de ello, no sé si el Padre me dé la oportunidad, pero vamos a Salmo 27. Pero este es algo que leí el día de hoy. ¿Cuántos damos gracias al Padre que aún podemos escuchar su voz en estos tiempos? Amén. Sabes que muchas veces, aún más en el libro de los Jueces, hubo un tiempo en el que la voz de Yahweh cesó, no se escuchaba la voz de Yahweh en ningún lugar, hasta que viene Samuel y Samuel vuelve a escuchar nuevamente la voz de Yahweh, y viene y se presenta al sacerdote Elí, y por varias veces, y después lo manda, y por último le dice: si vuelves a escuchar la voz, dile: aquí estoy, heme aquí. Y podemos entender que eran tiempos en los que escaseaba la palabra de Yahweh. Y gracias al Padre que aún podemos escuchar el llamado del Padre a nuestras vidas y a nuestros corazones. ¿Cuántos decimos amén por ello? Que son todavía tiempos donde tú y yo podemos escucharlo, donde podemos oír su voz. Tal vez tú puedes decir no de una manera audible, sí lo puedes sentir que el Padre habla aquí adentro de tu corazón. ¿Cuántos hemos tenido la certeza de ello? Que a veces que hay algo que te mueve aquí
Y que el Padre hable, que a veces tú puedes levantar tu oración o puedes levantar tu clamor por alguien más, y que si nadie te revele y si que nadie te traiga la seguridad de ello, esa palabra ya está en tu corazón y no sabes ni por qué sale, pero es el Padre mismo poniendo ello en tu vida y en tu corazón. Cuando tú estás orando por la vida de una persona y muchas veces no sabes cuál es el problema, aún sin que tú sepas el diagnóstico, a veces el Padre mismo te muestra por qué orar y te enseña, y son tiempos en los que podemos tener esa intimidad, ese acercamiento, para que pueda haber una confianza directamente con nuestro Padre. El tener el resultado de tener una confianza es poder depositar nuestra confianza en aquel que tú y yo creemos. Y es indispensable en este tiempo y en esta hora que tú y yo aprendamos a tener esa confianza en Él. Dice Salmo capítulo 27. Dice: Yahweh es mi luz y mi salvación. Dice: ¿de quién temeré? Yahweh es la fortaleza de mi vida. Dice: ¿de quién tendré temor? ¿De quién tendré temor? Dice: cuando se acercaron a mí los malvados para devorar mi carne, dice, mis adversarios y los que me aborrecen fueron embestidos, a una y otra cayeron. Dice: aunque acampe contra mí, dice, un ejército no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, dice, en esto yo estaré confiado. Dice: porque una cosa, y mira lo que David decía, dice, porque una cosa he pedido a Yahweh, dice, y esa buscaré, dice, que mora en la casa de Yahweh todos los días de mi vida, dice, para percibir la dulzura de Yahweh y visitar su santo templo. El anhelo de David, se encontraba, si tú y yo podemos mirar, David se encontraba en un tiempo de angustia. Y David habla de la confianza, cómo pudo poner su confianza en las manos de Yahweh y depositar su confianza en las manos de Él, y hace una declaración muy tremenda para nosotros y para nuestras vidas. Dice, versículo 3, dice: aunque acampe contra mí un ejército, no temerá mi corazón. Aunque se levante guerra, dice, contra mí, en esto yo estaré confiado. Dice: porque una cosa he pedido a Yahweh y esta buscaré, que more en la casa de Yahweh todos los días de mi vida para percibir su dulzura de Yahweh, dice, y visitar su templo. En el momento en el que tú y yo perdemos esa relación o esa intimidad con el Padre, o ese lugar donde tú y yo podemos tener nuestra confianza, en el lugar que yo pierdo mi casa. ¿Cuántos sabemos que esta casa es nuestro lugar? Donde tú y yo nos congregamos. Si bien sabemos que este lugar, el templo no es estas cuatro paredes o estas paredes, el templo de Yahweh lo confirmamos todos nosotros, que somos miembros los unos con los otros, como dice la palabra en Corintios, dice que es como un parte de un cuerpo. Todos nosotros somos parte de un cuerpo. ¿Cuánto lo entendemos eso? Y en el momento, dice David, dice, una cosa he buscado, dice, y eso haré, habitar en la casa de Yahweh todos los días de mi vida. En el momento en el que yo pierdo eso, yo estoy perdiendo mi lugar de refugio. Yo estoy perdiendo el lugar de intimidad donde yo puedo relacionarme contigo, donde tú puedes relacionarte con alguien más. Ese es el momento en el que tú y yo perdemos. En el momento en el que tú y yo nos apartamos de su casa, estamos perdiendo nuestro lugar de refugio y de nuestra seguridad. ¿Cuánto lo entendemos? Porque si tú sigue continuando, David dice, versículo 27, dice, 4, dice, una cosa he pedido a Yahweh y esta buscaré, dice, que mora en la casa de Yahweh todos los días de mi vida, dice, pues Él me esconderá en su refugio en el día malo, dice, en la sombra de su tabernáculo me amparará y me pondrá en lo alto sobre una roca. Desde hoy será levantada mi cabeza sobre mis adversarios que me rodean. Ofreceré en el tabernáculo sacrificios de alabanza, glorificaré y cantaré salmos a Yahweh, santos a su nombre. Oh Yahweh, escucha mi voz, dice, cuando clamo a ti, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón te habla, dice, y mi rostro busca tu rostro. Dice, no vuelvas tu rostro de mí, oh Yahweh, ni aflijas con la ira, dice, a tu siervo. Dice, tú has sido mi socorro, oh Yahweh. Dice, no me repudies ni me abandones. Dice, oh mi Elohim y mi Salvador. Dice, por cuanto mi padre y mi madre me abandonen, dice, Yahweh con todo me ha recogido. Pero este era un clamor de David.
lo importante de tú y yo podernos congregar, de tú y yo podernos reunir en su casa y en tu templo, el reunirnos en el lugar donde Él ha puesto su nombre, es el lugar donde tú y yo encontramos refugio y nuestra seguridad. ¿Cuántos podemos decir amén a ello? Es el lugar en el cual tú y yo podemos venir y clamar y levantar nuestra voz delante de Yahweh para que Él sea nuestro ayudo y nuestro socorro en nuestros tiempos de nuestra necesidad y en nuestros tiempos de aflicción. Y es aprender a poner nuestra confianza en Él. ¿Cuántos de nosotros a veces no hay una petición en nuestras vidas? Muchas veces. Y donde tú y yo tenemos la libertad de poder levantar nuestra voz y nuestro clamor, de decirle: Padre, escucha nuestra voz y nuestro clamor. Sé tú al socorrer mi súplica, mis plegarias, que mi oración, que mi clamor pueda ser escuchado desde tu santo trono. Es el lugar donde tú y yo aprendemos a tener nuestra confianza. Por eso la importancia. Dice, no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Cuán importante o cuántos de nosotros entendemos la importancia el de congregarnos? No solamente el de congregarnos, pero tener una confianza en el Padre. Que nuestra fidelidad, que nuestro compromiso por sobre todas las cosas sea Él. Sabes, nuestra mayor necesidad y el mayor anhelo de nuestras vidas, y por el propósito en el que tú y yo fuimos llamados, es para dar alabanzas a su nombre. Ese es el propósito más grande en el que tú y yo fuimos creados. Yo te lo dije una vez, cuando el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto, el propósito de ellos no solamente era salir del desierto o salir del desierto para ser un pueblo libre. El propósito principal, cuando Yahweh habló a Moisés, era que ese pueblo fuera a rendir culto a Yahweh en el desierto. Y Faraón rehusó dejarlos ir por una vez, por segunda vez y por tercera vez, hasta que vinieron todas las plagas y tuvieron que dejar ir a los egipcios, y los egipcios los premiaron y le dieron tantas cosas para que pudieran levantar y erigir el tabernáculo que ellos harían en el desierto. Pero era el propósito fundamental y principal, era que el pueblo saliera y tuviera una libertad para que ese pueblo le glorificara y para que ese pueblo le alabara. ¿Y cuántos de nosotros no hemos sido libres de las cosas de este mundo? Vamos a decirlo de esta manera: ¿cuántos de nosotros, o a cuántos de nosotros Él nos rescató de este mundo? Voltea con la persona más que está a tu lado y dile: tu principal propósito, que tú y yo fuimos liberados, es para que le adoremos a Él y para que le glorifiquemos. Sí somos bendecidos, sí somos prosperados, sí Yahweh nos bendice, Yahweh nos permite tener bendición, todo lo que tú quieres, tener la paz, pero el propósito principal es para que tú y yo lo glorifiquemos a Él. Y tú puedes decir, bueno, si pastor, si ese fuera el propósito del Padre, pues ¿por qué simplemente el Padre no hace que todo mundo le alabe? ¿Sabes por qué no funciona así? Porque lo que Yahweh desea es nuestros corazones. Y cuando tú y yo le alabamos y glorificamos, es porque hay un anhelo. ¿Dónde? Aquí adentro en nuestros corazones. Y cuando ese anhelo no hay, simplemente yo no estaré. Pero cuando yo le entiendo que esa es la prioridad más grande y está aquí adentro de mi corazón, es algo que nos impulsa. Por eso tú y yo tenemos una voluntad propia, lo que se le conoce muchas veces como un libre albedrío. Cada uno toma la decisión de alabarle o no de alabarle, de glorificarle o no glorificarle. ¿Cuánto lo entendemos? Y si tú y yo estamos aquí, es porque hemos tomado esa decisión de venir, de congregarle, de alabarle y glorificar su santo nombre. Porque ese es el día que Yahweh ha creado. Por lo tanto nos regocijaremos delante de quien dice la palabra, delante de Él. Amén. Vamos al libro de, me había quedado el libro de Números, Números capítulo 22. Números capítulo 22. Y vamos a leer desde el versículo. Ya habíamos hablado una parte de ello, vamos a brincar hasta el versículo, ya lo último, capítulo 22, del 33 en adelante. 34, perdón, vamos a leer el 34. Dice: entonces Balaam dijo al ángel, dice: he pecado, pues no sabía que tú estabas en camino para enfrentarme a mí. Dice: pero ahora, dice, si te desagrada me volveré. Dice: el ángel de Yahweh respondió a Balaam: ve con hombres, dice, pero hablará solamente la palabra que yo te diga.
Y Balaam se fue con los jefes, dice, de Balac. Al oír Balac que Balaam se acercaba, salió a recibirlo a la ciudad de Moab, que estaba sobre la frontera de Arnón. Dice, al extremo de la frontera. Entonces Balac dijo a Balaam, no envié a llamarte, dice, con urgencia. Dice, porque no viniste a mí, ¿acaso no soy capaz de honrarte? Balaam respondió a Balaam, dice, mira, ahora he venido a ti, dice, ¿hay algo acaso que pueda decir? Dice, la palabra que Yahweh ponga en mi boca, esta diré. Balaam se fue con Balac y llegaron a Kiriat Jesud, dice, y Balaam sacrificó bueyes y ovejas y envió algunos, dice, a Balaam y a los jefes que estaban con él. Y sucedió que la mañana siguiente Balac tomó a Balaam y lo hizo subir a lugares altos de Baal. Dice, y allí vio un extremo del pueblo. Dice, entonces Balaam dijo a Balac, dice, construye aquí, dice, 7 altares y prepara aquí 7 novillos y 7 carneros. Balac hizo, dice, tal como Balaam había dicho. Y Balaam, dice, ofrecieron un novillo, dice, un carnero por cada altar. Dice, entonces Balaam dijo a Balac, ponte junto al holocausto y llore, quizá Yahweh me encuentre. Dice, Yahweh venga a mí a mi encuentro, y me manifieste lo que he de saber. Y se fue a un lugar del cerro pelado, dice, y Elohim salió al encuentro de Balaam, y le dijo, dice, he preparado los 7 altares y he ofrecido un novillo, dice, un cardero de cada altar. Y Yahweh puso la palabra en Balaam y le dijo, vuelve a Balac y así hablarás. Entonces volvió Balac, dice, y aquí que estaban junto a un holocausto, y él y todos los jefes de Moab, y comenzó su profecía y dijo, desde Aram he traído a Balac, rey de Moab, desde los montes del oriente, ven y maldice a Jacob, ven y condena a Israel. Dice, ¿cómo maldeciré a quien Elohim no ha maldecido? ¿Cómo condenaré a quien Yahweh no ha condenado? Dice, porque desde la cumbre de los peños los veo, y desde los montes los observo. He aquí que un pueblo, dice, que mora aparte, y no se encuentra entre las naciones. Dice, ¿quién puede contar el polvo de Jacob y aumentar la 4ª parte de Israel? Muera yo, dice, y los rectos, dice, sea el fin como el suyo. Entonces Balaam dijo a Balaam, dice, no he hecho, dice, más que te tomé, dice, para maldecir a tus enemigos, pero míralos, ella los has llenado de bendiciones. Y respondió y dijo, no debo cuidar de tu hablar, dice, lo que Yahweh pone en mi boca. Y Balaam le dijo, entonces te ruego, vengas conmigo, dice, al sitio desde donde podrás verlos, y aunque volverás al extremo de ellos, dice, y los verás a todos desde ahí, dice, maldícelos. Y lo llevó al campo de Sofín, dice, desde la cumbre de Pisga, y edificó 7 altares y ofreció novillos, dice, y Yahweh le salió al encuentro a Balaam y le puso por palabra en su boca y le dijo, vuelve a Balac, dice, y así hablarás. Dice, y volvió Balac y le dijo, he aquí en pie junto al holocausto y los jefes de Moab con él. Y Balac le dijo, ¿qué es lo que ha dicho Yahweh? Comenzó su profecía y dijo, levántate Balac y escucha. Dame oídos, hijo de Zippor. Dice, Elohim no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice, y no lo hará. Dice, ha hablado y lo cumplirá. Dice, y no lo cumplirá. Mira, he recibido orden de bendecir. Y si él ha bendecido, dice, yo no puedo anular. Dice, él no ha observado iniquidad en Jacob, ni ha visto la malicia en Israel. Dice, este es lo que Yahweh Elohim, dice, ha dicho. Pero si tú puedes mirar el principal propósito cuando ellos salieron, Yahweh había declarado la palabra que el único propósito al que este hombre Balac, si tú quieres, no iba a decir otra cosa más que Yahweh pusiera en su boca. Y vemos que Yahweh le da permiso de que vaya con los hombres y le sale el camino, y vemos cómo le sale el camino y está el ángel con la espada desenvainada para quitarle la vida. Vemos cómo no tuvo ojos para poder mirar que verdaderamente cuando su asna se hacía para un otro lado no pudo distinguir que verdaderamente el ángel de Yahweh que estaba frente a su camino. Vemos que el camino, dice, porque tu camino me es contrario a ti. Vemos que el corazón de este hombre Balac en cierta manera ya se había corrompido por lo económico, por lo que tú quieras, por la situación que pudo haber reflejado, porque dice, una de las palabras de Balac, dice, aunque me bendiga y me dé oro y plata y me dé todas estas cosas, dice, yo no iré. Y vemos que lo bendice, la primera vez lo lleva para bendecirlo, y luego le vuelve a decir, dice, Yahweh, dice, no puede revocar lo que Yahweh una vez ha dicho. Y la importancia que tienen nuestras palabras, tú y yo hablamos la semana pasada, la importancia que hay en nuestro hablar. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, tú y yo fuimos llamados a bendecir y no a maldecir. Dice la palabra, dice, porque el poder y la muerte están ¿dónde? En la lengua. Dice, quien la ama
comerá de sus frutos. Hay tanto poder que tú y yo tenemos. Santiago lo pone de esta manera, dice que es como un pequeño timón hacia el cual son dirigidos nuestras vidas de un lugar hacia otro, así como las grandes naves y los barcos, dice, son movidos por un pequeño timón, así son nuestras vidas. Por esto, por lo que tú y yo llamamos lengua, hacia allá nos dirigimos, o vamos hacia un lado o vamos hacia el otro, porque poder y vida hay en poder de ¿qué? De nuestros labios, en poder de nuestra lengua. Dice, quien la ama comerá de sus frutos. Por eso la importancia de hablar con sabiduría y saber qué es lo que hablamos y qué es lo que decimos. ¿Cuántos decimos amén? Si yo digo una mala palabra contra ti, yo es algo que yo no puedo remediar, y yo no puedo decirle una cosa, perdóname, porque el daño yo ya lo hice. ¿Cuánto lo entendemos? Yo ya te ofendí, te herí, te humillé, o sea cual sea haya sido la situación. Por eso la importancia de tener que cuidar lo que sale de nuestras bocas, porque hacia lo que tú y yo hablamos, dice la palabra que hacia allá tú y yo nos dirigimos. Mucha gente a veces que dice, no, yo ya sabía bien que me iba a ir bien mal, pero uno mismo muchas veces que lo declara y lo decreta. Y no estoy diciendo que así sucede, la palabra lo describe. Dice que hacia allá lo que hablamos, hacia allá tú y yo nos dirigimos. Por eso la importancia de declarar bendición diariamente sobre nuestra casa, sobre nuestra familia. Y no solamente es el declararla, pero es el de vivir una vida de rectitud y de santidad delante de los caminos de Yahweh, porque eso es lo que traerá la confianza a nuestras vidas. No solamente es el hecho de que yo lo diga, pero es nuestra vida, cómo la conducimos delante de Yahweh. ¿Cuánto lo entendemos? Por eso es tan importante que en el tiempo y en la hora que tú y yo vivimos, la importancia de nuestras vidas de caminar en santidad y en rectitud delante de Yahweh. Dice, porque sin santidad es imposible mirar a quién, a Yahweh. Momentos difíciles, pues sí. Tiempos difíciles, sí. Pero lo único que nos guardará y nos hará estar seguro dentro de su lugar santo y dentro de su morada y de su tabernáculo es el de caminar vidas en rectitud delante de Yahweh, vidas de obediencia delante del Padre. Todos tenemos errores, todos tenemos fallas, todos somos humanos. ¿Cuántos entendemos? Todos. Y el hecho de que tengamos fallas y errores no es para justificarnos. No es para decir, bueno, yo no soy tan santo, yo no soy perfecto, pues bueno, esa es mi falla, ese es mi problema, y pues bueno, así continúo y así vivo. No, dice la palabra, dice que vivamos y busquemos la santidad todos los días. Si bien hay algo que yo no soy perfecto, o que no somos perfectos, si es algo por lo que tú y yo podemos ir y de buscar la santidad diariamente todos los días de nuestra vida, porque cuando tú y yo caminamos en esa rectitud, y como dice la palabra, dice que no se encontró iniquidad en el pueblo de Israel, dice es por eso que no pudo venir ninguna maldición, que el profeta, aunque quisiera decirla, no podía ser maldecido, porque lo que guardó y trajo un cerco de protección a este pueblo es que este pueblo caminaba en una santidad y en una rectitud delante de los caminos de Yahweh. ¿Cuánto lo entendemos? Por eso es importante que tú y yo vivamos. No somos perfectos, pero voltea con la persona que está a tu lado y dile, pero sí podemos buscar la santidad y el perfeccionarnos, si tú quieres, todos los días. No lo soy, pero diariamente nos esforzaremos, o me esforzaré por buscar esa perfección y esa santidad y esa integridad delante de Yahweh. Porque eso es lo que traerá protección a nuestras vidas. En el momento en el que el pueblo se desvió, es como si esa cobertura o esa protección o ese paraguas, si tú quieres llamarle, que estaba sobre el pueblo, fue quitado. Muchas veces tú y yo nos vamos a encontrar en estas áreas, o una o de otra manera. O hay ataque, te lo he dicho, o son pruebas, o son maldiciones a causa de nuestra reincidencia, de nuestra terquedad o de nuestra necesidad por seguir nuestro propio camino e ir en pos de los caminos de Yahweh. ¿Cuánto lo entendemos? Y Yahweh desea bendecirnos.
Yahweh desea bendecir nuestras vidas de cada uno de nosotros. Vamos a capítulo 24. Y por tercera vez, fíjate lo que dice, y comenzando su profecía dijo: oráculo de Balaam, hijo de Beor, y oráculo del hombre de los ojos abiertos, oráculo del que escucha las palabras de Elohim. Dice, del que ve la visión del Todopoderoso, dice, caído pero con los ojos descubiertos. Dice, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus moradas, oh Israel, como valles que se extienden, como jardines junto al río. Dice, como aloes plantados, dice, por el Adón. Dice, como cedros junto a las aguas. Dice, agua correrá de sus baldes, dice, y su simiente será junto a muchas aguas. Dice, más grande que Agag será su rey, dice, y su reino será exaltado. Elohim lo ha sacado de Egipto, dice, es para él como los cuernos del búfalo. Devora las naciones que son adversarios, dice, desmenuzará sus huesos y los traspasará como saetas. Dice, se agazapa, perdón, ¿dónde me quedé? Versículo 9 dice, se agazapa, dice, y se echa como león, dice, como leona. Dice, ¿quién atreverá? Perdón. Dice, como león, dice, ¿quién atravesará al despertarlo? Dice, bendito los que te bendigan y maldito los que te maldigan. Dice, entonces se encendió la ira de Balaam contra Balaam. Dice, paltomeando, dijo, Balac, Balaam, te llamé a maldecir a mis enemigos, pero aquí los has llenado de bendiciones estas 3 veces. Ahora pues huye a tu lugar, como dije. Dice, y él con manía de honores, dice, pero mira, Yahweh te ha privado de honores. Balaam dijo a Balac, dice, no les hables y también a los mensajeros que me enviaste diciendo, aunque Balac me diera casa llena de oro y de plata, no podría yo traspasar el mandamiento de Yahweh para hacer lo bueno o lo malo en mi propia iniciativa. Lo que hable Yahweh, eso hablaré. Ahora mira, dice, me voy a mi pueblo, pero ven. Dice, y te advertiré lo que este pueblo hará a tu pueblo en los días venideros. Y comenzando su profecía dijo, oráculo de Balaam, hijo de Beor, y oráculo de los hombres de ojos abiertos, del que escucha las palabras de Elohim y conoce la sabiduría del Altísimo, del que ve la visión del Todopoderoso caído, dice, pero con los ojos descubiertos. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, dice, pero no cerca. Dice, una estrella saldrá de Jacob y un cetro se levantará en Israel y aplastará la frente de Moab. Dice, y derrumbará a todos los hijos de Sed. Dice, y puedes seguir leyendo, pero si tú miras muy en esencial, que es algo que tú ya habíamos mirado. Vamos a Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Versículo 14. ¿Estamos ahí? Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Dice, porque tienes ahí, dice, los que mantienen la doctrina de Balaam. Dice, que enseña a Balac, dice, a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Dice, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer actos de inmoralidad. Ahora vamos a Números capítulo 31. Números capítulo 31. Y vamos a leer, creo que es el versículo 16. Dice, aquí estas fueron las causas de que los hijos de Israel, por consejo, dice, de Balaam, fueran infieles, dice, a Yahweh, con el asunto a peor. Dice, porque hubo una plaga de entre la congregación de Yahweh. Dice, ahora pues matad a todo varón de entre los niños, dice, y matar a toda mujer, dice, que haya conocido varón, que se haya acostado con él. Pero ¿cuál fue la consecuencia? Que los hijos de Israel se desviaran del camino. Dice la palabra, dice que no había iniquidad en contra de ellos, y por una tercera vez lo mandó, y dice, Yahweh ciertamente no me bendecirá, dice, y no diré otra palabra que Yahweh no haya dicho. Y trajo a este hombre al rey, dice, ven, pero te mostraré que los postreros días, qué es lo que este pueblo de Israel hará a tu pueblo. ¿Qué es lo que hizo que este pueblo se desviara y se fuera en pos de se saliera de esa cobertura y de esa protección que Yahweh había establecido? Le enseñó el camino, dice la palabra en el libro de Apocalipsis o Revelaciones. Le enseñó el camino por donde debían desviarse o qué es lo que sucedería. Sabes que lo mismo había sucedido, y lo mismo, ¿qué fue lo que le sucedió a Salomón? Si tú miras el reino de Salomón,
fue arrancado no en sus tiempos, porque le había prometido a David que nunca sería arrancado, que no lo haría en sus días, pero lo haría en los tiempos de sus hijos. Cuando empezó a gobernar Roboam, su hijo, vemos que las tribus se separaron y vino por palabra del profeta y le dice a Jeroboam, dice, rasga este manto en 10 pedazos, dice, y esto es lo que sucederá, y da la profecía. Pero el propósito por lo que este reino se estaba separando era porque el pueblo había fornicado, se había dado a otros ídolos, había adulterado, había dejado a Yahweh su Elohim y había ido en pos de otros dioses. ¿Por qué? Porque si tú vemos que el corazón de Salomón se desvió por todas las mujeres que Salomón tenía en su reino, dice, y hizo que el corazón de Salomón se volviera a sus dioses, se volviera al corazón de las demás hijas, a los dioses que todas estas mujeres tenían. Y vemos que Yahweh trajo una maldición sobre este pueblo, se separó. Aún con el propósito de Yahweh, vemos que hubo una separación. ¿Qué es lo que hizo que este pueblo, Yahweh, actuara en contra de ellos? Que le habían sido infiel ¿a quién? A Yahweh. Lo habían abandonado. Habían dejado sus caminos y se habían unido a las hijas de a los hijos de Moab, a las hijas de Moab, y habían hecho lo malo delante de Yahweh. Mientras no había iniquidad o perversidad en el corazón de este pueblo, por más maldiciones que hubieran podido venir, no sucedieron, no pasaron. Mientras no haya maldición, vamos a llamarle de esta manera, o perversidad en nuestros corazones, no importa de la manera en que quiera venir el enemigo a atacar tu vida o atacar nuestras vidas, el enemigo no podrá. ¿Cuántos decimos amén a ello? El problema sucede cuando tú y yo nos desviamos. ¿Sabes que Yahweh es más grande que cualquier situación y que cualquier cosa? Es más grande que todas las cosas. Y sabes que lo más triste del pueblo de Israel no es que fueron las maldiciones que pronunciaron en contra del pueblo, que hicieron caer al pueblo de Israel. Lo más grande y aquello que afectó su relación con Yahweh es que ellos mismos se destruyeron y ellos mismos se derrotaron. ¿Cuánto lo entendemos? Pueden venir las cosas y las situaciones o los ataques del enemigo, pero si tú y yo estamos bien delante de Yahweh, no pasará nada. El problema es cuando viene nuestra condición y la condición de nuestros corazones, que muchas veces somos nosotros mismos los que traemos nuestra derrota y los que traemos nuestro fracaso a nuestras vidas. Cuando el pueblo de Israel había sido por las manos de Josué para derrotar a los pueblos enemigos, iban a salir a derrotar los diferentes reyes y que se encontraban para poseer la tierra de Canaán, y salieron a recorrerla. Luego cuando habían empezado, Yahweh les había dado una orden que no tomaran nada, que destruyeran todo, que no tomarían nada para ellos, tenían que destruirlo. Y tú dices, bueno, ¿qué de malo había en que el pueblo o este hombre hubiera tomado algo que Yahweh había destinado como maldición? Número uno, muchas veces las instrucciones que Yahweh nos da es para que tú y yo podamos mostrar obediencia delante de Él. ¿Cuántos decimos amén? Si Yahweh nos da una orden, cualquiera que sea, voltea con la persona que está a tu lado y dile, es para mostrar qué tan obedientes tú y yo somos, por grande o por pequeña o por insignificante que pueda parecer a nuestro entendimiento o a nuestros propios ojos. ¿Sí o no? Si alguien dice es así, así hago. Y muchas veces se ve reflejado, amados, en el recibir órdenes de alguien que está por encima de nosotros. Porque es muy fácil decir, yo al único que obedezco y yo al único que honro y yo al único del cual recibo órdenes es Yahweh. Pero tú y yo no podemos muchas veces recibir órdenes de alguien que muchas veces tú y yo no vemos. Si no somos capaces de recibir una dirección
de la autoridad superior que Yahweh ha puesto sobre nuestras vidas, sea en la área que sea, en tu trabajo, en el lugar en el que tú te desarrollas, aún empezando por nuestra propia casa. ¿Cuántos entendemos? De enseñar a nuestros hijos a ser obedientes, de respetar a nuestros padres, de respetar a nuestras autoridades superiores, a respetar la autoridad superior que está arriba por nosotros, a la autoridad que está en las escuelas, a los maestros, a todas estas cosas. Es aprender a respetar la autoridad superior o inmediata que Yahweh ha puesto por encima de nosotros. ¿Cuánto lo entendemos? Muchas veces el joven puede decir, es que yo a mi papá no le hago caso, pero a Dios yo obedezco. No, hijo. Si no puedes obedecer la autoridad inmediata que Yahweh puso a tu vida, que son tus padres, dudo mucho que te puedas sujetar a Yahweh. Porque a la medida en la que tú y yo amamos muchas veces y respetamos a nuestros padres terrenales, es a la medida que tú y yo muchas veces nos sujetamos a Yahweh. ¿Amén? ¿Cuántos decimos amén? Es aprender a respetarlos. Ese fue el problema con el pueblo de Israel. Yahweh les había ordenado que no tomaran nada. Tomaron lo que no debían de haber tomado y le dice, ¿qué estás haciendo aquí llorando? Ves y levántate porque el pueblo ha pecado. ¿Por qué había pecado? Porque había desobedecido. Había tomado lo que no deberían. Dice que sacaron y lo apedrearon a todo. Fíjate, yo quiero que tú y yo notemos algo aquí. Dice la palabra que la maldición viene hasta la primera y tercera, cuarta generación de aquellos que lo aborrecen. Muchas veces si tú quitas la palabra maldición, tú lo puedes referir como una palabra que son patrones de conducta. Cuando la palabra habla de maldiciones, habla también de patrones de conducta. Los patrones de conducta en mi vida se verán reflejados en quién, en mi descendencia, en nuestros hijos. Por eso es que Josué, decía, yo y mi casa serviremos a quién, a Yahweh, porque el compromiso y la responsabilidad de cambiar primeramente era sobre quién, sobre Josué. Muchas veces queremos que los demás cambien para que después podamos venir todos. O a veces queremos que cambie nuestra casa, pero yo no cambio. ¿Cuánto lo entendemos? Y el cambio tiene que empezar ¿por quién? Por nosotros. Por eso Josué dice, yo en mi casa serviremos a Yahweh. Es hacer arreglos, que lo que tengo que arreglar, que tengo que corregir en mi vida, los hago, los corrijo. Si he pecado, me retorno y vuelvo a los caminos de Yahweh, me arrepiento, vengo en un arrepentimiento de los caminos de Yahweh, para que Yahweh me cambie, para que Yahweh me transforme a mí, para que una vez que yo soy transformado y soy luz y sal en mi casa, los demás también puedan venir a la luz de la palabra de Yahweh. Pero el compromiso y el cambio empieza ¿por quién? Por nosotros. Y si tú miras, el pueblo falló, el pueblo pecó, desobedeció, y después de que hicieron todo eso y sacaron a este hombre, dice, no solamente murió el padre, sino ¿quién más murió? Todos los de su casa, todos los de su familia. ¿Por qué? Porque nuestras acciones traen consecuencias muchas veces sobre toda nuestra casa. ¿Cuántos entendemos eso? Por eso la importancia que yo pueda estar bien, que como sacerdotes de nuestras casas podamos estar bien delante de Yahweh. Porque nuestras decisiones no solamente afectarán a mi vida directamente, pero afectarán también a mi familia. Por bueno o por malo que sea. Si tú miras, cuando Yahweh se le apareció a Abraham y le dijo a Abraham, solamente sé recto, íntegro, sé perfecto delante de mí y yo te bendeciré, y si puedes contar las estrellas del cielo y la arena del mar, dice, así será tu descendencia. Y le dio, y luego murió, y vino la bendición sobre Isaac, sobre que pasaba las bendiciones, si tú quieres, y que iba a heredar todas las cosas. No solamente lo heredó porque le correspondía, porque fue una herencia,
Cuando Yahweh se le aparece a Isaac y le dijo, todas estas cosas haré y te bendeciré, dice, por cuanto tu padre Abraham me fue recto e íntegro delante de mí, yo estaré contigo. Por la vida de obediencia del padre de Abraham, dice, es que yo te voy a bendecir, Isaac. ¿Cuántos deseamos que nuestros hijos sean bendecidos en esta tierra? ¿Sabes cómo sucederá? Caminando bien y rectamente delante de los caminos de Yahweh. Porque mis acciones también perjudicarán a ellos. Las acciones buenas que yo pueda tomar, por ellos serán bendecidos ellos. Pero por las acciones malas que yo pueda tomar, ellos también sufrirán las consecuencias. Y no es porque diga, es que así lo pienso, no. La palabra lo establece y da ejemplos de ello. Cuando salió y este hombre pecó, dice que lo apedrearon a él y a toda su familia. ¿Y por qué a toda la familia? Si la familia no había pecado, ni los hijos habían pecado, ¿por las consecuencias de quién? Del Padre. Por eso la importancia de desnudar nuestros corazones delante de Yahweh y decirle, Padre, aún perdónanos si nos hemos desviado de tu camino, si hemos ido en pos de nuestro propio destino, en pos de nuestras propias cosas, pero ayúdanos y perdónanos. Sabes, no hay nadie más grande que Él. Si tú miras la vida de este hombre de Balac, dice la palabra que era un profeta. No era un profeta de Yahweh, pero era un profeta de las naciones, vamos a llamarle de esta manera. Era un hombre que conocía los tiempos de debilidad, si tú quieres, o los tiempos propicios para que el pueblo pudiera caer. Y sabes, vamos a llamarle, los brujos o hechiceros que uno puede decir, dices, pueden conocer, si Yahweh le habló a este hombre, muchos de ellos conocen. Y no te estoy diciendo que proféticamente, pero pueden discernir las cosas en cierta manera. ¿Cuántos entendemos? Somos conscientes de ello. Te voy a dar un ejemplo. Y nosotros lo aprendimos por vida propia. Cuando la pastora estaba enferma, ¿cuántos se recuerdan por ese tiempo que ella estuvo pasando? Yo me recuerdo muy bien. Y siempre en el corazón de ella, siempre eran a veces por el tiempo que ella ya llevaba, por el tiempo, por la prueba, fue un proceso que llegaba, le permitió, aprendimos mucho. Y a veces ella decía, Padre, perdóname si yo he pecado, si he hecho algo que no te agrada, perdóname. Por eso estoy hablando como del año 2003, ya ella tiene años, más de 6 años creo. Y siempre era, Padre, perdóname. Y le decía, pues amor, pues estás bien. Si hubiera algo mal, pues ya te lo hubiera dicho. Y constantemente, y con esto quiero decir lo consciente que tú y yo debemos de estar de pedir perdón todos los días de nuestra vida. ¿Cuántos entendemos eso? Diariamente. Pastor Hugo decía que él pedía perdón todas las noches. Tú dices, ¿y ese hombre cómo pecaba? Tú lo mirabas, un hombre justo, un hombre íntegro de 70 años o más de 70 años, y que lo único que hacía era alabar y glorificar el nombre de Yahweh, y uno podía decir, ¿y en qué manera puede pecar? Pero siempre decía, todas las noches es algo que yo me tengo que arrepentir delante de Yahweh y pedirle perdón si yo ofendí, si yo hice esto, si yo hice el otro. Y todas las veces era escuchar, a veces en sus oraciones, era, Padre, perdóname si yo estoy mal de ella. Y tal vez muchos pudieron haber llegado, gente que tal vez no directa de aquí, pero otros a lo mejor, pues está así porque vino algo sobre su vida. O vino algo por esto, o por consecuencia, o porque se apartó de Yahweh, etc. Y sabes, tal fue la angustia que alguien muy cercano a la familia de ella, nosotros no nos dimos cuenta hasta como 2 años después, fue y visitó a un brujo, un hechicero muy bueno de allá, de no sé ni de qué parte, para ver cuál era el problema, por qué no se aliviaba, por qué estaba así, o sea, buscando ya la ayuda, ni nosotros ni en cuenta. Y sabes, después nos dimos cuenta, ¿sabes cuáles fueron las palabras de esta persona?
dijeron, es que yo no puedo hacer nada. Fueron las palabras, así no lo dijeron. Dice, yo no puedo hacer nada. Dice, porque hay algo más allá, una fuerza muy grande con la cual yo no puedo. Y fue todo lo que les dijo, y fueron y pagaron lo que tuvieron que hacer. Pero ¿quién era obrando atrás de todo? El Padre. Por eso tú puedes estar seguro que cuando tus manos están en la vida de Yahweh, en las manos de Yahweh, no hay poder humano que pueda decretar algo contra tu vida, porque si Yahweh te ha bendecido y te ha hecho bendito, voltea con la persona que está a tu lado y dile, bendito tú eres delante de los ojos de Yahweh. ¿Sabes cuándo empieza el problema? Cuando nos salimos de esa protección y de esa cobertura. Al punto en el que el pecado llegó a ser, tanto fue lo que el pueblo de Israel hizo cuando se apartó. Un segundo, Números capítulo 23. Vamos al versículo 25. Aquí está el 25 al 25. Si uno mira primeramente el corazón, dice que la ira de Yahweh se encendió en contra de quién, del pueblo, porque se apartó. Sabes, hay algo muy grande que está sobre nuestras vidas. Y déjame decírtelo ahorita de paso. Algo tan grande que está sobre nuestras vidas y por lo cual nuestras vidas no pueden ser maldecidas. ¿Y sabes por qué? Porque diariamente, cada Shabbat o aun cuando tú y yo lo hacemos en nuestras casas, hay una bendición que tú y yo decretamos sobre nuestras vidas. Y esa es la bendición cuando tú y yo levantamos nuestras manos y decimos que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Yahweh resplandecer su rostro sobre ti y te proteja. Esa es una bendición que trae seguridad a nuestras vidas. Que cada Shabbat tú y yo somos bendecidos. Que en la que cada día en nuestras casas, en nuestros hogares, tú y yo podemos ser bendecidos. ¿Cuántos tomamos el tiempo de bendecir y de orar por nuestros hijos? Diariamente. Y te lo digo por una u otra razón, a veces se puede pasar o a veces puede pasar desapercibido o etcétera. Pero la importancia que nuestros hijos puedan crecer con lo que tú y yo somos, como tú y yo somos. Sabes, ayer yo abrazaba a Daniel y le decía, ven, vamos a orar juntos. Yo lo bendigo, yo oro por él. Pero yo sé que él ya está entendiendo un poco más. Y ayer lo abrazo y le digo, ven, vamos a orar juntos. Le digo, todas las noches vamos a orar tú y yo juntos. Y vamos a orar que Yahweh nos bendiga. Y vamos a orar que Yahweh te guarde en todo tiempo. Y se me quedaba viendo así. Y le digo, amén. Y se reía, ¿verdad? Con nervios y todo. Le decía, sí, amén. Se dice amén. Le digo, y vamos a orar. ¿Y sabes por qué? Porque yo quiero que crezca con ello. Yo puedo saber que yo oro, que yo tengo mi relación en mi secreto, mi intimidad, y tal vez él me puede ver, pero yo tengo que crearle una conciencia a él, que el mismo Elohim que yo busco es el mismo Elohim que él tiene. Que si él puede levantar su voz y las palabras que puedan salir de sus bocas, que él pueda confiar en Yahweh. Porque sabes, amados, nuestros hijos tienen una gran bendición que tú y yo no tuvimos. Y qué lástima que muchas veces no se las demos a conocer a ellos. Porque cuánto hubiéramos deseado yo saber en mi juventud, en la vida que yo viví, que había alguien en control de todas las cosas, que había alguien que podía apartarme de mis vicios, de las loqueras de la juventud, si tú quieres llamarle, y había alguien que estaba en control de todas las cosas, que si yo le podía pedir a él, él podía hacer grandes cosas por mi vida. Pero yo no conocía ese Elohim. Es más, no conocí ni ese Elohim, yo no conocía ese Dios ni Jehová. Porque muchos de nosotros que estuvimos en el mundo,
Pero qué gran ventaja tú y yo tenemos, que ahora tú y yo lo conocemos a Él y que podemos darles a conocer ese Elohim a ellos. En su juventud o en su niñez, en la vida que ellos viven, en la vida que ellos ejercen. De poderles decir que Yahweh está con ellos. De que Yahweh tiene control de todas las cosas. Porque tarde o temprano cada uno, cada joven va a tener que hacer una decisión en su vida. Tú, joven, que me puedes escuchar o que puedes oírme, o tal vez por el mensaje o por grabado, lo que tú quieras, tarde o temprano vas a tener que hacer una decisión en tu vida. O vives la vida que tú deseas, o vives la vida que Yahweh tiene para ti. Porque la palabra dice: ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo si se pierde a sí mismo? Porque cualquiera que pierda su vida a causa mía la ganará. Porque perder tu juventud no es nada. Muchas veces dice uno, o puede decir: ay, es que me falta tanto por vivir en este mundo. Eso es lo que uno pensaba. Yo no he vivido tanto. O hay tantas cosas que tengo para vivir. No. Es cuando tú y yo escuchamos la palabra de Yahweh. Dice: por tanto, si escuchas hoy su voz, no endurezcan vuestros corazones, como hicieron vuestros padres en tiempo pasado. Es el aprender a escuchar de Él, el conocerle a Él, de venir a los caminos de Él. Que podamos tener esa confianza y esa seguridad en las manos de Yahweh. ¿Cuánto lo entendemos? Que seamos hacedores. Sabes, dice Números capítulo 25. Y con esto quiero terminar, creo que está aquí en Números capítulo 25. Dice: mientras los hijos de Israel, dice, que habitaban en Sittim, mientras Israel habitaba en Sittim, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Y éstas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses. Y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Así Israel se unió a Baal Peor, dice, y encendió la ira de Yahweh contra Israel. Pero sabes, hay algo muy interesante y nada más te lo voy a dejar así de paso. Eran los dioses de Moab. No era simplemente que el corazón se hubiera dado a otros dioses, pero era algo detestable. Porque una de las cosas o de los sacrificios que estos pueblos hacían no era solamente el llevar un sacrificio. Número uno, presentaban los primogénitos delante de estos dioses. Y eso era algo humillante o detestable delante de los ojos de Yahweh, porque si Yahweh mismo ofreció su hijo, su primogénito, como sacrificio vivo por nosotros. Dice la palabra, dice, ¿cuánto más? Dice Yahweh, dice, no perdonará, dice, aquellos que tomen por inocente la sangre de su hijo. ¿Por qué? Porque la sangre de un primogénito era valiosa. Yahweh presentó su unigénito. Nuestros hijos, voltea con la persona que está a tu lado, no le pertenecen al mundo, nuestros hijos le pertenecen a Yahweh y a nadie más. Y presentaban sus hijos a sacrificios de esos dioses, y eran prácticas detestables. Eran dioses que se encontraban desde la tierra de Moab hasta la tierra de Canaán. Uno de esos dioses era Quemos, el otro era Balán, pero muchos de ellos eran dioses detestables. A unos de ellos se le llamaba Belzebú. Si tú tomas la palabra, Belzebú se le conoce como el dios de las moscas. ¿Y por qué dios de las moscas? Porque eran sacrificios detestables que ellos hacían, y por muy sucio que te pueda parecer, pero dentro de esas prácticas que ellos hacían sus necesidades arriba de esa imagen, de arriba de esos dioses. ¿Te puedes imaginar un hijo del pueblo, un hijo de Israel haciendo estas cosas? Por eso dice la palabra que la ira de Yahweh se encendió en contra del pueblo, dice, y que empezaron a prostituirse con las hijas de los hombres que se encontraban en la tierra de Moab. Y qué triste para ellos, porque ellos mismos trajeron su derrota por sus decisiones que ellos tomaron.
Sabes que las decisiones que tú y yo tomamos el día de hoy determinarán nuestro estilo el día de mañana, buenas o malas. Si tú y yo tomamos decisiones buenas en esta vida, te irá bien, nos irá bien. Pero si tú y yo tomamos decisiones malas o incorrectas, no es muy bueno el panorama. Y después uno se pregunta, ¿y por qué fue tan mal a mi hijo? ¿O por qué fue tan mal a esto? ¿Qué decisiones tomamos? ¿Las correctas o las incorrectas? Porque Yahweh no miente. Yahweh dice que si tú y yo le seguimos a Él, tú y yo seríamos bendecidos. ¿Y sabes cuál fue el problema más adelante? Vamos a terminar y con eso termino. Dice, invitaron a los sacrificios a los dioses y el pueblo comenzó, dice, se postró ante sus dioses. Israel se unió a Baal peor, dice, se encendió la ira de Yahweh, dice, y Yahweh dijo a Moisés, toma de todos los jefes del pueblo y ejecútalos delante de mí en plena luz del día, para que se aparte de Israel, dice, la ardiente ira de Yahweh. Dice, entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, cada uno de vosotros mate a aquellos, dice, de los suyos, que se haya unido a Baal peor. Dice, y aquí un hombre de los hijos de Israel vino y presentó una madianita, dice, a sus parientes, y a la vista de Moisés, y a la vista de toda la congregación, dice, y los hijos de Israel, dice, lloraban a la puerta, dice, de reunión. O sea, si tú puedes mirar el panorama, el pueblo comenzó a desviarse y a prostituirse, dice la palabra. Dice que se dio a las hijas de las mujeres y tomaron a las mujeres algo que no le correspondía al pueblo, porque no debían de irse con yugo desigual. Y la palabra dice que no se entregarían a los dioses, porque tarde o temprano el corazón de ellos sería arrastrado hacia los dioses de las mujeres. Lo vemos con la vida de Salomón. Consagrado, apartado, todo lo que tú quieras. Pero el corazón de las mujeres hicieron que el corazón de Salomón que se desviara. Y tú puedes mirar el mismo panorama. Y llama a Moisés y dice Moisés, dice cada uno, dice mate a todos estos hombres. Dice que murieron muchos. Y cuando dice que se allegaron, la palabra llegarse significa en una intimidad, en una relación. Y dice, si tú puedes mirar el panorama, dice que había una gran mortandad de todo el pueblo, y aún así este hombre de Israel viene con una madianita y delante de todos se las presenta o se acerca, oye, viene a tener una intimidad. O sea, está viendo la gran destrucción y la gran mortandad y todo lo que está pasando por todo lo que habían hecho, y él todavía sale con eso, por ponerlo en un panorama muy simple. ¿Sabes qué es lo que sucede? Muchas veces estamos tan acostumbrados a vivir en un mundo. Dice la palabra que estamos en este mundo, mas no somos ¿de qué? De este mundo. Pero vivimos en un mundo que está tan lleno de pecado que inconscientemente no nos damos cuenta que caminamos en medio de ese mundo, y si tú y yo no tenemos cuidado, podemos conducirnos de la misma manera. ¿Cuánto lo entendemos? Se puede caminar, y uno puede decir, te lo voy a poner de algo tan simple. Es que eso yo no creo que sea tan malo. Y delante de los ojos de Yahweh es malo. Pero uno inconscientemente puede decir, yo no pienso que sea tan malo. Todo el mundo lo hace y es tan natural en todos. Lo mismo sucedía aquí. Estaban tan acostumbrados a vivir en esa vida, y la ira de Yahweh se enciende contra el pueblo y trae una gran mortandad. Y a pesar de que sucedió todo eso, los ojos de este hombre no habían sido abiertos. Y dice más adelante, dice, entonces cada uno dice, de vosotros mate a aquellos que los suyos que se han unido. Dice, y aquí un hombre de los hijos de Israel vino y presentó a una medianita de los parientes, y a la vista de Moisés y a la vista de toda la congregación de los hijos de Israel, dice, y lloraban a la puerta por toda la muerte, por todos los muertos. Dice, y cuando lo vio Fines,
hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, dice, se levantó del medio de la congregación y tomando una lanza en su mano, fue tras el hombre de Israel, dice, y entró, dice, a la alcoba y los traspasó a los dos, al hombre de Israel y a la mujer por su vientre, dice, y así cesó la plaga sobre los hijos de Israel, dice, y los que murieron por aquella plaga fueron 24,000. Entonces habló Yahweh a Moisés diciendo, Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, dice, ha apartado mi furor de los hijos de Israel, porque demostró un celo por mí entre ellos, y él dice, y en mi celo, dice, no he destruido los hijos de Israel, dice, por tanto, he aquí yo le doy mi pacto de paz, dice, y será para él descendencia después de él, dice, fíjate, y será para él y para su descendencia, no solamente para él, sino para su descendencia, después de él un pacto de sacerdocio perpetuo, dice, porque tuvo celo por su Elohim e hizo expiación por los hijos de Israel, dice, el hombre, dice, de Israel fue muerto, dice, con la medianita era Simri, hijo de Zulu, dice, jefe de una casa paterna de Simeón, dice, el hombre y la mujer medianita que fue muerta fue Cosbi. Entonces habló Yahweh diciendo, bueno, puedes seguir leyendo, pero vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Qué es lo que sucedió? Y con esto quiero terminar. Muchas veces tú y yo tenemos que levantarnos por un celo por las cosas de Yahweh, por aquello que es lo santo y lo correcto delante de los ojos de Yahweh. Porque aunque todos estaban tan familiarizados de vivir en cierta conducta, nadie hizo nada. Hasta que vino este hombre por un celo. Y dice Yahweh, dice, por cuanto él ha hecho cesar toda la mortandad sobre los hijos de Israel, dice, yo estableceré un pacto con él y con su descendencia. Nuestras acciones no solamente tienen consecuencias a nosotros, pero a nuestros descendientes. ¿Cuántos decimos amén a ello? La importancia de caminar en esa vida de rectitud y de santidad delante de los ojos de Yahweh. ¿Cuántos queremos caminar en esa vida ante los ojos de nuestro Padre? Amén. Sabes, aún la misma palabra de Yahweh en el libro de Jeremías nos habla y nos dice que nuestra propia maldad nuestra castigará. Somos nosotros mismos los que traemos consecuencias sobre nuestras acciones. ¿Cuántos entendemos eso? Y nadie puede juzgar a nadie más. Yo no puedo juzgar a alguien más por la vida que yo tengo. Tú no puedes juzgar a alguien más por la vida que tú tienes, buena o mala. No podemos, los hijos no pueden juzgar a sus padres y decir, es que yo soy así porque tú eres así. Dice la palabra en el libro de Ezequiel, dice, vivo yo, declara Yahweh, dice que el alma que peque, esa morirá. Dice, porque nunca más escuchará este refrán entre los hijos de Israel, que los padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen la dentera, dice, sino que el alma que peque, esa morirá. Porque, sabes, era muy fácil poder decir, es que esa es mi condición por parte de mi papá, por parte de mi mamá, por parte de esto. No, no es decisiones propias. ¿Cuántos entendemos eso? No es por nadie. Si en esta vida no te ha ido como tú deseas, no es por culpa de tus padres, no es por culpa de las oportunidades, no es por culpa de eso, es por las acciones que muchas veces nosotros hemos tomado. Pero Yahweh promete que si tú y yo nos volveríamos a Él, Yahweh nos bendeciría. Yahweh sería escudo y protección alrededor de nosotros. Yahweh tendría cuidado de nosotros. Creo que es aquí. Dice la palabra en Jeremías capítulo 16, versículo 7. Dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Yahweh, dice, aún a sus enemigos hace que estén en paz con él. Cuando tú y yo somos, nuestros caminos les son agradables a Yahweh. Dice, él hace que aún a sus enemigos estén en paz con él. ¿Cuáles son tus enemigos? Tus enemigos, piensa, ¿cuáles son tus enemigos? Tus enemigos son todo aquello que quiere venir a robar el bienestar tuyo y el de tu familia. Llámele que sea enfermedad, escasez, divorcio, quebrantamiento, relación entre los hijos, los padres, cualquiera que sea.
Pero cuando tú arreglas los pasos delante de Yahweh, dice, Él hará que aún todas las cosas estén en bien y estén en paz. ¿Cuántos queremos que nuestras vidas se solucionen? Que nuestras relaciones personales se solucionen, que la relación con los hijos se solucione, que la relación en el trabajo, que la escasez, todo lo que tú quieras tenga una solución. ¿Sabes cuál es la solución a ello? Caminar una vida delante de Yahweh. ¿Cuántos entendemos? Amén. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, por tu palabra, por tu instrucción, Padre, en esta tarde en nuestras vidas y en nuestros corazones. Padre Yahweh, en el nombre de Yeshua, Padre, perdónanos si nos hemos, Padre, alejado, Padre Yahweh, de ti. Si nos hemos, Padre Yahweh, apartado. Si en algún momento, Padre, de nuestras vidas, Padre, hemos tomado nuestras propias decisiones, nuestras propias acciones. Y eso ha hecho, Padre, que nuestra vida tome un rumbo diferente, en el que nuestras vidas se han salido de tu protección, de tu cuidado, Padre. Nos ha sobrevenido lo que nos ha sobrevenido, Padre, pero no porque tú hayas actuado mal ni porque tú hayas actuado injustamente, Padre, sino porque tu palabra dice que tú eres recto y que tú eres justo, Padre, en todos tus hechos. Y tu palabra dice, Padre, que la propia maldad, Padre, nuestras propias decisiones nuestras castigarían. Padre, perdónanos si nos hemos desviado y nos hemos salido, Padre, de esa cobertura y de esa protección tuya. Y hemos andado en pos de nuestros propios caminos y en pos de nuestros propios pasos. Padre, pero ahora te pedimos perdón y queremos volver a ti. Venir a tus pies, Padre. Seguirte a ti. Que seas tú quien nos bendiga, que seas tú quien bendiga la obra de nuestras manos. Queremos que bendigas, Padre, nuestras vidas, para que nuestras descendencias puedan ser bendecidas en esta tierra. No queremos que las acciones, Padre, nuestras, por nuestra obstinación, por nuestra terquedad, por nuestra necedad, sea, Padre, el desfortunio, Padre, sobre nuestra descendencia, sobre nuestras familias, sobre nuestras casas. Ayúdanos, Padre Yahweh, a poder caminar en una obediencia y en una rectitud, Padre, y integridad delante tuya. No solamente para que tu bendición los alcance a nosotros, pero alcance a toda nuestra casa. Padre, ayúdanos a poder tener ese retorno en ti, en el nombre de Yeshua. Y yo no sé si alguien en este lugar que nunca le haya dicho al Padre, yo te recibo como mi Adón, como mi Salvador en este día. Y si eso está en tu corazón, yo quiero que todos nosotros con los ojos cerrados, y como una acción de fe, si acaso tú eres alguien de ellos, yo quiero que tú levantes tus manos y ahí donde tú estás. Y eso no es para avergonzar a nadie, no es para que nadie mire quién es salvo, quién no es salvo, sino es para que tú le digas delante de Yahweh, tú le digas, Padre, perdóname. Yo quiero venir, Padre, a tus caminos. Y sabes, esto es confesión de fe y es personal. Porque la misma palabra dice que aquel que le niegue, Él lo negará. Dice, pero aquel que lo reconozca, Él lo reconocerá delante de todos. Y el levantar nuestras manos es reconocerle y decirle, Padre, aquí está mi vida. Si hay alguien aquí en este lugar que quisiera decirle por primera vez, Padre, yo te quiero recibir en mi vida. Yo te quiero recibir como mi Adón, como mi Salvador. Yo quiero que tú levantes tus manos ahí donde estás. Padre, gracias, Padre. En el nombre de Yeshua. Y vamos a orar todos juntos. Padre Yahweh, en el nombre de Yeshua, Padre, perdóname. Yo reconozco que soy pecador, que me he apartado de tus caminos, que he vivido, Padre, la vida conforme a mis propias decisiones. Pero ahora yo te recibo como mi Adón, como mi Salvador. Yo reconozco que he pecado, que he caminado sin tu ley, sin tu Torah, todo este tiempo de mi vida. Pero hoy abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Rey, como mi Salvador. Mora en mí y que seas tú cambiando toda mi vida, que seas tú cambiando todo mi ser y que seas tú transformándome a una persona nueva. Porque tu palabra dice que todo el que viene a ti, tú lo recibes. Pero aquel que te recibe a ti, también dice la palabra que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Ayúdame que mi vida de hoy en adelante pueda andar en novedad de vida,
pueda andar en vida nueva, como dice tu palabra. En el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén. ¿Cuántos damos gracias al Padre? ¿Sabes? Lo único que nos guardará es caminar en esa vida delante de Yahweh. Amén. Así con nuestras manos levantadas. Yevarejeja Yahweh beis bereja. Yaer Yahweh panabeleja bijoneja. Isaac Yahweh panabeleja beyasem leja shalom. Beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga, que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén.